Saludos hermanos, nos encontramos en WKBM Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Hicimos Cursillo de Cristiandad, aquí se encuentra conmigo Enrique López. Saludos Enrique. Saludos a todos, saludos Juan Carlos y saludos a todos los amigos que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Paz. Para mí es un privilegio estar de nuevo con él. Hace unos cuantos años atrás hacíamos este programa todos los miércoles. Lo hacíamos aquí con muchísimo cariño y amor. Regreso como el hijo pródigo. Así es. Nada, para mí es un privilegio. Saben que él es el director del periódico El Visitante, un periódico católico que se distribuye en todas las diócesis de Puerto Rico, de toda la conferencia episcopal puertorriqueña. Y pues así como nosotros tratamos de hacer también en este programa, igual que en el periódico, de llevar temas pero muy actuales. Y hoy se celebra una solemnidad hermosa que se llama la solemnidad sobre la Inmaculada Concepción de María, uno de los 4 dogmas de la Iglesia, de la Virgen María. Por supuesto, que un dogma es algo que es una verdad de fe que desde siempre se ha reconocido en la Iglesia y llegan unos momentos de la historia de la Iglesia que se ratifica en un documento donde se hace parte del magisterio de la Iglesia, una de las 3 columnas donde se sostiene la fe de la Iglesia Católica, como lo es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Y es el magisterio, pues hoy se celebra lo que para nosotros de siempre ha sido, ¿verdad?, en la historia de la Iglesia Católica, una verdad de fe, y se celebra como que es patrona, ¿verdad?, de los Estados Unidos y patrona también de pueblos de Puerto Rico, y hay uno que está muy cerquita del corazón de Enrique López, porque es de Guayanilla, y él pues ha sido allí de esa iglesia. Ahorita hablaremos de ello. Pero querríamos nosotros de alguna manera darle valor a esto porque tal vez estamos en época de Adviento, de preparación. Y vemos que este Adviento, este periodo de diciembre, que mucha gente está ya montado, que estamos en Navidades, y no es cierto. Estamos en Adviento, es un tiempo de preparación, pero también es un tiempo bien mariano. Y esta solemnidad donde nos traza la Inmaculada Concepción, es decir, esta persona, esta criatura, ser humano, no era Dios, era la criatura más perfecta, humana, que habían hecho, fuera de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue creada con unos atributos que no estaba exenta a la redención. Por supuesto que sí, y eso ha sido la situación en la cual se tomó nada más que 1854 años para que se ratificara eso, una verdad de fe de siempre, ¿verdad? Pero tenía esa dificultad, por decirle de alguna manera, de poder entender razonablemente cómo ella, siendo un ser humano, y entonces a la misma vez como Inmaculada Concepción, ¿verdad?, sin pecado, y el conflicto de que Jesucristo se ha encarnado para redimir la humanidad del pecado y de la muerte. Y entonces si la excluían o no, ¿verdad que sí? Ese era prácticamente el asunto. Y en el 1854, en quien hoy en día es un beato, que es el Papa Pío IX. Muchos los conocen y les es muy famoso porque es el Pío IX. Lo digo riéndome, ¿verdad?, porque es muy famoso, un beato, pero Pío IX lo conocemos de otra manera, los Pío IX en Loíza y en estos sitios que venden. Pero no, estamos hablando de un papa en el 1859 y hace lo que se llama Ineffabilis Deus. Y se reconoce que la Inmaculada Concepción. Pero me gustaría que Enrique nos diera un poquito de la historia de antes de que se diera este suceso, ¿verdad? Cómo se reconocía a la Virgen María. En definitiva, sí. Antes que todo quisiera felicitar a todos los fieles de Las Piedras, de Vieques, de Lares, de Las Marías, de Corozal, de Humacao, de Vega Alta, de Juncos y también pues mis hermanos guayanillenses, a todos desde aquí, desde Radio Paz, una felicitación, porque hoy se celebra la patrona de estos pueblos.
En definitiva, menciona el 8 de diciembre de 1854, cuando se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción en la epístola apostólica Ineffabilis Deus, pero antes, recuerdo que este dato me lo ofrecieron en Las Piedras precisamente, porque todas las parroquias que eran antes de 1854 no se llamaban Inmaculada Concepción, sino se llamaban Purísima Concepción de María. Todas las iglesias, y eso entiéndase capillas o ermitas, pues llevaban por nombre, curiosamente, Purísima Concepción de María, que es evidencia de que este dato de la Inmaculada Concepción era una verdad pues que en ningún momento se cuestionó, simplemente pues desde los papas de la iglesia de hace siglos pues se creía esta verdad. No es hasta el 1854 que el Papa, el Beato Pío, pues entonces a través de la epístola apostólica pues declara como dogma el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que tiene sus bases en la Sagrada Escritura. Apocalipsis, Lucas, de hecho el mismo verso del Magnificat y del Ave María, ya el saludo de la Virgen es uno de esos argumentos bíblicos. Y qué bonito que mencionas que estamos en Adviento, porque precisamente todos los evangelios de este año litúrgico que comenzó, el ciclo C, mencionan a Lucas y mencionan precisamente la parucía en todos los evangelios de Adviento, en un llamado tan fuerte a la conversión. Es cuando celebramos precisamente esta fiesta de la Inmaculada Concepción, que lo que nos lleva es precisamente el sacramento de la confesión para purificar nuestros seres y prepararnos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones. Como ella también tuvo que esperar y fue preparada, ¿verdad? Fue privada, que eso es lo que plantea aquí. ¿A qué se refiere Inmaculada Concepción? La palabra inmaculada quiere decir que es sin mancha. Mácula significa mancha. Inmaculada, que no tenía mancha. Y la concepción de Jesús, ¿verdad?, por la Virgen María, es lo que es la idea popular de la gente, pero lo más importante con esto no es ese hecho de que fue la Virgen María, Madre de Jesús solamente, sino es la manera especial con la cual fue concebida María, ¿verdad? ¿Cómo fue concebida María? Porque fue hija de un hombre y una mujer, y fue nacida como nacimos todos nosotros, ¿verdad? Pero como ella, ese es el gran misterio, el gran, ¿verdad?, esta celebración en el cual se reconoce un acontecimiento divino y grandioso, que a esa criatura, a la Virgen María, fue concebida de tal manera para la misión tan grande a la cual fue llamada. Y ella fue fiel hasta lo último, ¿verdad? Pero ella fue preparada, vista, y nacida como cualquier otro. Pero fue sin mancha alguna. Ese es el dogma de fe que nos plantea aquí. El Catecismo de la Iglesia dice lo que es la Inmaculada Concepción, y la explicación está en el 490 y en el 491. Para aquellos que quieren seguir el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Y el ángel San Gabriel, ¿verdad?, en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia, llena de Dios. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su llamado, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Así que no era un acontecimiento sencillo a la cual estaba anunciando el ángel. Y quiero decir que el ángel era el instrumento, pero quien hablaba por medio del ángel era Dios mismo. Así que cuando dice llena de gracias, ¿verdad?, salve María, alégrate María, era Dios. Qué importante, vamos, que hoy estemos mencionando precisamente el Ave María como uno de los argumentos esenciales para el dogma el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea que Lucas 1.28, Lucas 1.28, Lucas 1.28, que nosotros lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos.
es la evidencia de que María, antes de la visita del ángel, ya estaba plena de gracia. Correcto. O sea que hay que recordarlo y hay que subrayarlo. Llena de gracia, bendita eres entre las mujeres. Eso evidencia, claro, como al ángel Gabriel, mensajero de Dios, ¿verdad? Ese saludo tan especial que no se repite en ningún momento de la Biblia. Creo que hay muchísima tela para cortar. Además de que hay que recordar que Isaías profetizó, no solamente Isaías, Miqueas y Jeremías profetizaron sobre la madre de Jesús, sobre la madre del Mesías, que debía ser una virgen pura. O sea, estos elementos creo que son importantes destacarlos y son básicamente la zapata de este dogma. Génesis 3:15, y creo que es importante también observar la imagen de la Inmaculada Concepción. Vemos que tiene la luna a sus pies, tiene la serpiente pisando la cabeza, es una imagen apocalíptica propia también del tiempo del Adviento. Ya vemos por qué la fiesta de la Inmaculada Concepción pues tiene su lógica dentro del tiempo litúrgico y hacia dónde nos debe llevar cuando la miramos, ¿verdad? Cuando apreciamos esa imagen tan llena de símbolos. O sea, tiene una teología la imagen de la Inmaculada Concepción. Sí, y bien importante porque a veces hay cristianos que no creen o tienen el peligro de pensar de que hablar de la Virgen María sustituimos o reemplazamos o minimizamos a Jesús. No compite con Jesús. De hecho, a San Bernardo, que era un super mariano de la iglesia, decía, mire, no te canses de amar a Jesús, amar a la Virgen María, porque nunca, nunca, nunca le vas a ganar a Jesús. Sí, ella siempre va a llevar a Jesús. Siempre. Y de hecho, la misma Virgen en la Sagrada Escritura se define como una esclava de Dios. Claro. O sea que también hay que poner las cosas en contexto. Quisiera citar Apocalipsis 12, del 1 al 2, porque también creo que es importante que destaquemos que estos son citas bíblicas. No estamos hablando tampoco de nuestra opinión, estamos citando el magisterio de la iglesia, estamos citando a la tradición y estamos citando a la Sagrada Escritura, los tres pilares como mencionaste en un principio. Apocalipsis 12 del 1 al 2 presenta, cito, una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está encinta. Esto es textualmente la descripción de la imagen de la Inmaculada Concepción. Y claro, estos versos bíblicos pues son básicamente la zapata para la creencia sólida de la purísima concepción de María que imperó en la tradición de la iglesia por siglos. De hecho, hay varios santos que hacen mención de la purísima concepción de María, lo que nos deja ver simplemente pues que esto no es un invento nuevo que sacamos. Se les ocurrió, después de 1854 años, Sí, se les ocurrió y apareció esto así. Mira qué buena idea, pues vamos a hacer esto. No. Es una verdad de fe de siempre. Y hay conceptos que razonablemente toman, o sea, el magisterio de la iglesia. Y tiene esa responsabilidad de hacerlo pues, con el orden que supone, sustentado con todo lo que hemos dicho aquí, que es del magisterio, para elevarlo a que no haya duda, ¿verdad? Porque es un dogma de fe y se ratifica ahí. Pero de que se ratificara antes, no era que no existía, no existía, por supuesto que sí. Y se les reconocía siempre, igual que los demás otros dogmas eran verdades de fe que de siempre, de la comunidad cristiana desde los comienzos. El de saber que era la Madre de Dios, el saber que era asunta al cielo, el saber que era la virginidad perpetua, ¿verdad? Esos eran los tres dogmas anteriores. Y la Asunción de María, evidentemente. Así que en este caso, lo que traemos después de 1854, fíjate que es bien curioso, ¿verdad? Porque cuando pasó la aparición en Lourdes, que ella le dice a Santa Bernardita, cuando le preguntaron, cuando el obispo le dice a ella, mira, pregúntale cómo se llama. Y ella le dijo esas palabras, yo soy la Inmaculada Concepción. ¡Wow! Yo voy a un templo mariano de la Gruta de Lourdes y ahí
la réplica de lo que está en Lourdes allá en Francia, y dice eso en el pie de la cueva. Tremendo, ¿verdad? Así que... Sí, es curioso, no solamente, digo, sé que hay distintas advocaciones de la Virgen María, y pudiéramos estar aquí hablando de advocaciones toda la noche, pero precisamente al mencionar los 4 dogmas marianos, estamos conociendo la persona de María. Tal vez la mariofanía, que son estas manifestaciones que, pues, Claro, que Dios se son- manifiesta a través de María, como se puede manifestar a través de nosotros, pero claro, en el caso de María, pues, qué decir, se pudiera hablar que Abraham habló con Dios directamente y de Claro. Moisés, que tenían ese diálogo, pero hay que destacar, María parió al Hijo de Dios, parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad. María es Madre de Dios, de hecho, ese es uno de los dogmas. Así que no estamos hablando de cualquier persona. Y más allá de cualquier advocación mariana, estos son los dogmas. Los dogmas. Estamos conociendo precisamente a la persona de María. Y profundizar en la persona de María, nosotros como marianos somos cristianos, nos reafirmamos en nuestra cristiandad. Entonces podríamos hacer esta pregunta, dice, ¿significa esto que María nunca pecó? Una pregunta razonable, pero por supuesto que no pecó. Debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción. Ella no solo fue protegida del pecado original, sino que también del pecado personal. Y en el Catecismo de la Iglesia lo explica en el 493 y dice, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Lo dice en el numeral 493 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la cita del mismo dogma de la Inmaculada Concepción dice, nunca, cito, nunca estuvo sometida al pecado, sino que fue totalmente preservada de la mancha original. Creo que también habla en la misma línea En eso. de que María pues no fue alcanzada por el pecado. Entonces, la pregunta que cae en eso, si ella fue librada de eso, significa que María no necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz. Una pregunta fuerte, ¿verdad que sí? Porque si ella no tenía pecado, pues entonces Jesucristo se encarnó para la redención de los pecadores. Y ella, por ella, entonces no la aplicaba. Y la respuesta es no. Lo que hemos citado es que María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser llena de gracia y así redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, su Hijo, Salvador de la raza humana. Y en el Catecismo, porque ese es el resumen, en el Catecismo, en el numeral 492, dice: resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. Tremendo. Jesucristo se ha hecho una madre para él. Se hizo una madre para él, perfecta, por los méritos de él. Bello, ¿verdad? En el 508 dice que de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha, pecado original, y permaneció pura del todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Lo mismo que había dicho
en el numeral 508 para aquellos que siguen el catecismo de la Iglesia. Bueno, creo que hemos repasado un poquito, pero creo a mí me tengo que decir que yo que crecí en la parroquia Inmaculada Concepción de María, no una imagen que puedo olvidar. Creo que, y ya mencionando la parroquia, mi parroquia de origen allá en Guayanilla, que hoy estuvieron celebrando en la plaza pública, porque el templo, pues como todos sabemos, está en estado ruinoso. ¿Qué pasará allí? Bueno, pues se redactó un artículo precisamente para el periódico El Visitante de Puerto Rico, donde se entrevistó al párroco, a padre Melvin Díaz Aponte, a quien también le envío un fuerte saludo desde aquí. ¿Qué pasará con el templo? Pues nada, se lo resumo en una sola palabra: resurgirá. Ahora, ¿cuándo? Pues solamente Dios sabe, el tiempo de Dios. Vamos a ver cómo la situación en Guayanilla pues va dando paso a paso. Si alguno no sabe a qué se refiere él, que está en ruinoso, ¿qué pasó en el 2020? Bueno, el 7 de enero del 2020, la serie sísmica que afectaba el sur de Puerto Rico, que comenzó el 28 de el 28 de diciembre del 2019, pues llegó a un momento culminante con el terremoto, pudiéramos decir, del 7 de enero. Y no solamente Guayanilla lo sufrió de manera muy especial, tendría que mencionar también Guánica, Yauco, Peñuelas, Ponce, Juanadías, hasta Cabo Rojo. Hasta Cabo Rojo, todo el litoral sur, pero de una manera muy especial estos pueblos que les mencioné, y varias edificaciones de la Iglesia Católica, por ejemplo la Catedral de Ponce, la parroquia San Antonio Abad de Guánica, la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Yauco, sufrieron daños, pero creo que la que se llevó la peor parte del terremoto fue el templo en honor a la Inmaculada Concepción de Guayanilla. Por describirlo de alguna manera, la mayoría de las iglesias de Puerto Rico se dividen en 3 naves. Está la nave central, la nave de la derecha, la nave izquierda. Pues las naves de la derecha y de la izquierda perdieron sus paredes, se fueron hacia afuera, lo que provocó que el techo de esas 2 naves colapsara. Y la fachada, las torres de la iglesia también pues sufrieron graves daños. Actualmente la iglesia está, cuando digo estado ruinoso, no es que se derrumbó totalmente, sino parcialmente derrumbada. La iglesia es una iglesia antigua, que está construida en mampostería, en ladrillo, por lo tanto las columnas y los arcos de la iglesia todavía están en pie, aunque un poco desnivelados, y habrá, según lo que me dijo el padre Melvin, lo que prosigue en estos momentos es que se va a edificar un templo temporero en una de las áreas aledañas a la iglesia. Pero en su momento pues también acontecerá una demolición parcial o casi total de la iglesia, preservando la área según se establece por las autoridades civiles, por el Instituto de Cultura, debo decir. Así que en ese proceso pues la iglesia de Guayanilla emprende un camino muy particular. Y yo creo que sí, como en algún momento el padre Melvin me decía, que la reconstrucción del templo también va atada a una reconstrucción, un reanimar de la iglesia, porque hay que reconocer que la iglesia no es el templo. La iglesia somos todos, el templo vivo que peregrina. Así es. El templo pues sí, son las 4 paredes donde nos congregamos y que también se desarrolla nuestra historia, nuestra tradición. No es para minimizarlo, pero hay que enfatizar que todos somos iglesia, y evidentemente pues la iglesia ahora, la parroquia continúa su vida parroquial en la calle, en las carpas. Claro que están bajo la inclemencia del tiempo, y bueno, pues por eso la edificación de un templo temporero tiene sentido, ¿verdad?
yo he estado allí, voy y visito a mi familia y también vamos a misa y cuando llueve, pues llueve. Y cuando hace viento, pues se siente. Así que también se vive eso, es toda una experiencia que hay que dar gracias a Dios porque estamos vivos, de que no fue una tragedia pues mayor, así que hay mucho por lo que tenemos que dar gracias a Dios. Hoy yo no pude asistir a la fiesta de Guayanilla, pero la pude gozar de ella por el Facebook Live que transmitieron y nada, pues, estuvieron allí en la plaza pública de Guayanilla. Las autoridades civiles colaboraron muchísimo, pero Padre Melvin y toda la comunidad pues estuvo dando las gracias al cielo y nada, poniendo en alto a la patrona de la parroquia, nuestra querida Inmaculada Concepción, por la que hoy dedicamos este programa y que también nos encomendamos a ella, porque la Inmaculada pues nos hace más santos, así que Así es. hay que ser inmaculados como María. Bueno, no llegaremos a ser tanto como ella, ¿verdad? Porque estamos en ese caminar, pero bueno. Pero Dios quiere hacer eso que hizo en ella en cada uno de nosotros. Por eso lo pagó caro en la cruz. Y de eso, pues hay que saber que ese es el modelo que Dios se quiso hacer para sí. Y es el que quiere para nosotros. Ella también está asunta al cielo en cuerpo y alma. También nosotros aspiramos igual que ella cuando así al final de los tiempos. Y lo del templo, el valor que tiene el templo, obviamente, como bien decía Enrique, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo y nos congregamos allí para adorar a Dios. En ese mismo sitio nos eleva el Espíritu para adorar a Dios y rendirle culto, ¿verdad? Un sitio de culto. Y cuando se reúne y se congregan allí esos templos vivos, como bien decías, y lo dice San Pablo también, esas piedras vivas que son las que construyen el templo, las personas que se reúnen allí, se hacen un solo cuerpo. El cuerpo místico de Jesucristo se hace visible a través de esa comunión donde se unen todos a adorar a Dios, a pedir todo, y lo que se pide allí se pide en nombre de todos como uno. El que también allí has tenido unos gratos, pero muy gratos recuerdos de tu familia, el que tú te hayas casado allí y todas esas cosas que tú valoras mucho, que han sido acontecimientos en tu vida, ¿verdad? Que te han marcado en tu vida y recuerdas que en ese sitio donde tú recibiste tus sacramentos y de lo más reciente, porque yo estuve cuando recibiste el sacramento del matrimonio, y saber que eso tú le tienes un cariño muy especial del sitio, ¿verdad? No sustituye lo que estamos hablando, sino el valor que tiene eso, la trascendencia que supone un sitio. Es como en las fotos, las imágenes de las cosas que uno ve, la trascendencia y lo que invita cuando uno entraba a ese templo. Tantos recuerdos bonitos, cuánta adoración a Dios se da ahí. Y aún continuar así, como dice Padre Melvin, ¿verdad? Ese resurgir, pero en el reconocer en nosotros también el que tenemos que resurgir y subir nosotros, y a veces vivimos en esas mismas ruinas, y saber que Dios nos quiere para edificar algo más grande en cada uno de nosotros, y es el amor que nos vincula a todos. Y no importa que no haya sitio físico allí por la situación, pero es que al lado están estas estructuras que continúan lo que los invita a ellos, es el amor a Dios y dejarse amar de Él. Sí, en definitiva, el peso de la historia para los que han visitado en algún momento o los que visitaron en algún momento esa iglesia, pues era un templo, no solamente un valor histórico del pueblo, sino era un baluarte espiritual, porque allí, pues evidentemente, además de la misa diaria, que por sí solo es un tesoro grandísimo, un tesoro eterno, pues allí pues se conmemoraron las historias particulares de cada uno de las historias particulares de cada uno de los guayanillenses y esto sin tiempo. Yo diría que yo he visto fotos de mi familia. Por ejemplo, mis papás se casaron allí, mis abuelos por las dos partes se casaron allí también se casaron allí. Wow. O sea, mis 4 abuelos se casaron allí. Así que bueno, sí es cierto que
una tristeza, pero creo que una tristeza que se sobrelleva por el momento, porque en algún momento, evidentemente, pues, veremos. Yo espero ver el templo nuevo, con el favor de Dios. Y quisiera mencionar para todos los que en algún momento quisieran colaborar con la Parroquia Inmaculada Concepción, que yo creo que el Padre Melvin me va a agradecer este anuncio no pagado con el permiso de mi amigo Alan Corales. Para los que quieran comunicarse con la Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla tiene una página oficial de Facebook por donde se pueden comunicar. Simplemente busquen en el Facebook Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla y lo van a encontrar, o llamando directamente a la parroquia al 787-835-3035. 787-835-3035. El proyecto de reedificación Inmaculada Resurge. Así que con Dios por delante y orándole a la Inmaculada Concepción en un día como hoy, que acompañe a todos, no solamente a los guayanillenses, sino, como dije, a todos los hermanos que peregrinan en los pueblos que están bajo el patronato de la Inmaculada Concepción, como también en Estados Unidos. Todos los Estados Unidos. Pues, es mucha gente. Oh, sí. Y en Portugal también hay muchos países. En Japón y en Corea del Sur. Japón también. y Corea del Sur. Así que Nicaragua, los hermanos Nica. Sí. Así que es importante, esas devociones no son, sino que tienen un significado para cada uno de nosotros. La razón por la cual Dios se ha querido encarnar. Y este momento de espera, muchos están desesperados por las Navidades, pero es un tiempo de espera. Y es porque Dios desde siempre, mira que tenemos a la Virgen, ¿verdad? Privada, protegida desde su concepción, pero ella fue siempre bien fiel. Y lo grandioso de ella fue que cuando ella dijo, yo soy la esclava del Señor, era la mujer más libre del pecado, libre de todo lo que no era de Dios, ¿verdad? Ella era toda de Dios, así toda llena de gracia, toda de Dios. Así que la gran libertad que tenía ella, y ella misma a su vez le reconoce que no era ella, era cuántas cosas, ¿verdad? Maravilla, el Todopoderoso ha hecho en ella. Qué humildad tremenda, ¿verdad? Y debemos tener eso muy consciente. No era destacarla a ella como, wow, una estrella así de Hollywood. No. Es la humilde, la que se entregó toda y fue fiel a lo que Dios le pidió. Y Dios respetó su libertad. Y ella lo cumplió hasta lo último, al pie de la cruz. Una mujer santísima, virtuosa y que siempre señaló en una dirección. Toda su vida señaló a una dirección. Hagan lo que Él les diga. Creo que son las palabras que en todo momento resuenan fuertes cuando uno busca información sobre la Virgen. Así que emular el ejemplo de la Virgen creo que es algo que todo cristiano pues, debe buscar hacer. Y cumplir o observar a la Virgen es simplemente mirar a través de un espejo. Estamos buscando a Jesús, porque de seguro que como cristianos que nosotros amamos y seguimos el camino de Jesús, pero la primera cristiana de verdad, mi hermano que me escucha, es María. No hay nadie, ninguno podrá ser más cristiano que María. Sí. La primera en darle adoración a Dios fue la Virgen María. Y San José, ¿verdad? Que nos despedimos en este primer año, ¿verdad? Dedicado a él. No nos olvidemos que ese gran patrono, San José, que mucha falta hace, ¿verdad? Como padre de la iglesia, ¿verdad? No es solamente, tiene padre y madre, San José y la Virgen María. Pero nada, le damos gracias por haber, ¿verdad? Estar este ratito aquí hablando de solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, y espero haberles aclarado algunas cositas sobre esta gran celebración. Y en cursillos tenemos, ya los cursillos de este año acabaron y ya tendremos los próximos cursillos, van a ser en el mes de enero 2022, el 21 al 23 van a ser de hombres y del 28 al 31 van a ser de mujeres. Pero más adelante les seguiremos informando el itinerario de todas las actividades de cursillo. Le agradezco a Enrique López
por haber participado. Un privilegio compartir la noche aquí contigo y con todos los radioescuchas que nos sintonizan esta noche. Y como dice en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Dios me los bendiga. Hasta la semana que viene.